Bien, Bien, me alegro. tranquilo. Sí, ¿Hiciste el deber? sí. Ya, muy bien. Vamos como siempre al inicio. Bueno, antes que nada, mañana ya es tu exposición del auto instruccional. ¿Mañana no es el viernes? Mañana, el viernes es la prueba. Ah, ok. Ya. Mañana es tu defensa del auto instruccional. ¿Tienes hecho? Algo. La mayoría. O sea, al viernes puedes mandar el escrito. Mañana tienes que defender. Ok. O sea, pero para mañana no presentarlo, sino más que nada solo exponerlo y ya. Solo tienes que defenderlo. Ajá. Ya. Para esto igual necesito crear también un PowerPoint o nada más yo hablo. Preferiría que crees un PowerPoint. Un PowerPoint. Ok. Ujú. Ya listo. Para mañana es del auto instruccional. Para el viernes es la prueba. Ya. ¿Cómo va a ser la prueba? La prueba le vas a dar en la plataforma. En la plataforma. Ok. ¿Ok? Pero vas a tener, vamos a reunir a la misma hora, Ya. 7:30, ¿ok? Y vas a compartir tu pantalla Ya. y vas a dar la prueba. Ok. ¿Ok? Igual prendida la cámara Ok. y el micrófono. Ok. Sí, esas son las reglas para la prueba. La prueba es de 10 preguntas. Ujú. Fáciles. Eh, Son opción múltiple, algunas, otras sí son de completar. Las que tienes que completar, se las califico yo. ¿Qué más? Ok. Tienes 20 minutos y tienes un Ya. solo intento. Ok. ¿Ya? Ujú. ¿Estamos claros? Sí, no estamos claros. Ok. Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de lo que vimos de clase pasada. Bueno, la semana pasada hablamos de la creación de las compañías. Hablamos específicamente de dos, de la compañía de nombre colectivo y la compañía comandita. Hablábamos de las obligaciones y los derechos que los socios y los administradores tenían dentro de cada una de estas. Em, en cuanto a la comandita simple, eh, sobre la administración se hablaba de que cualquier socio podía ser el administrador mientras el resto de socios estén de acuerdo. Todo esto de aquí se hacía como una junta y todos votaban y se lo elegía. Este, Como obligación del administrador, se mencionaba que tenían que llevar contabilidad de la empresa y presentarla ante el resto de los socios para que sean partícipes de todo, de cómo se está manejando la empresa, básicamente. Como, como socios tenían también derechos y obligaciones. Sus derechos era participar en las votaciones, era este algo más. Bueno, como obligación era dar los aportes mensuales que usted mencionaba, este, no abrir otro negocio que se dedique a lo mismo y bueno, eso. Creo que en esta de aquí era la responsabilidad ilimitada, o sea, en el sentido de que podían responder ellos con su patrimonio personal, no solo con el capital que fue aportado y ¿Estás hablando creo de la comandita simple o del nombre colectivo? eh, mm, buena pregunta. No, creo que ese era el nombre colectivo. La comandita era en donde se dividían como los socios personalistas y los capitalistas. Ya, entonces, acá sí habían limitaciones para estos socios. No podían, o sea, no tenían como derecho al voto, eh, podían estar presentes en las juntas, más no tomar una decisión dentro de esta. Y ya, creo que era ¿Qué es el básicamente socio capitalista? el socio que nada más aporta.
O sea, tiene un aporte numérico. O sea, nada más da el capital para la empresa y nada más. O sea, no realiza nada más. No hace nada más, ¿no es cierto? No. Y que los socios no capitalistas, por así decirlo, los socios personales, Ujú. tienen también derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Sí, Tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen los socios en nombre colectivo. exacto. Ya, perfecto. ¿Qué otra pregunta te puedo hacer al respecto? No sé. Es que mejor me guardo las preguntas para la prueba. Está bien. Listo, entonces, ¿tenías un deber? Ay, sí. ¿Cómo que hay? Sí, No, es profe, que sí. sí tenía un deber. Sí, profe, sí tenía un deber. Y sí lo hice y sí estudié. Que lo hice y está muy bien. Quiero Y que lo revise. espero esté muy bien. Pero ya solo voy a conectar la compu, ya me olvidé que esto se va a apagar. Ok, Solo permíteme. un microsegundo. Ya. Ahora sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora no puedo ser grande otra vez. Ah, ya la logré. Mucha tecnología para mí. Empecemos. Buenas tardes, profe. Hoy voy a... Buenas noches, Sabrina. Son las 7:30. Buenas Bueno, noches. buenas noches, profe. El día de hoy voy a hablar sobre la creación de compañías, específicamente de la compañía con responsabilidad limitada, compañía mixta y compañía anónima. Como características de la compañía de responsabilidad limitada, tenemos que lo conforman dos o más personas, tiene una razón social y su responsabilidad es limitada. Al hablar de responsabilidad limitada, nos referimos a que cada socio limita su responsabilidad con el capital aportado. Es decir, que al haber una deuda dentro de la empresa, ellos no van a responder con su patrimonio personal. Bueno, al referirnos a una sociedad anónima, hablamos de una sociedad de tipo capitalista, mismo que está conformado por acciones que pueden ser transferidas de manera libre. Dentro de esta sociedad puede conformarse por un único socio. Esto quiere decir que pueden ser sociedades unipersonales, refiriéndonos a que el capital le pertenece a una sola persona o le fue transferido en su totalidad a un solo dueño. Los socios dentro de esta también tienen derechos y facultades. Dentro de estos está el participar en las votaciones dentro de las juntas, tener prioridad cuando otro socio quiere vender sus acciones, debe estar informado del estado en el que está la sociedad y, o sea, al igual que estar presente dentro de la división de bienes o esos temas. Posee capacidad jurídica, es decir, que al igual que una persona física, una sociedad anónima puede tener a su nombre tanto bienes como derechos. En cuanto a la compañía mixta, se asocian personas jurídicas con derecho público con personas jurídicas con derecho privado. Esto quiere decir que esta compañía comercial se constituye con un aporte estatal junto a un capital privado. Dentro de esta existe un estatuto en donde se establece la forma en que se va a integrar el directorio. Unido con esto,
dice que siempre habrá un órgano administrativo. Entonces, dentro de este estatuto nunca debe faltar una persona que administre dicha compañía. Al igual que esta está sujeta a la vigilancia y al control constante de la Superintendencia de Compañías. Ahora, para la creación de estas tres compañías, en primera instancia deben tener una razón o una denominación social, al igual que deben tener claro la actividad y el objeto social con el que esta empresa se va a manejar. Naciendo de ahí, se va a crear el estatuto. En este estatuto debe constar estos dos temas ya mencionados, adjuntándole las funciones que cada socio va a ejercer dentro de la empresa. Cabe aclarar que igual este estatuto debe estar legalizado, debe ser revisado por una persona del derecho, quien sea también partícipe de que todos los socios están de acuerdo con las cosas que están escritas dentro de este estatuto para el buen funcionamiento de la empresa. Después, se procede a presentar dicho documento en la Superintendencia de Compañías, misma que va a aceptar, como no, dicha compañía. La Superintendencia de Compañías va a ser quien le dé luz verde para que la empresa pueda funcionar de manera ya legal, haciéndoles obviamente notar que ya está registrada y que pueden ellos ya empezar a funcionar. Gracias. Ok. ¿Dónde realizas tú la creación del estatuto? En una notaría. En una notaría, muy bien. Y después de la inscripción de la Superintendencia de Compañías, ¿qué se debe hacer? Buena pregunta. O sea, ya proceder Te con falta la un paso empresa. ahí. Un paso te falta. Uy, ¿cuál? Después de que te inscriben en la Super de Compañías, con la resolución Ujú. de la creación ya de la compañía, se debe ir al registro mercantil. Ok. Y en el registro mercantil ingresar esta nueva compañía. Sí, porque si estás en la Super, lo único que vas a tener es control, Ok, más no. más no derechos. Y en el registro Ok, mercantil te dan todos tus ya. derechos. ¿Sí? Ok. Ujú. ¿Con cuánto capital se puede crear una compañía limitada? El mínimo, si no estoy mal, es de $400. ¿Y en una sociedad anónima? No hay un máximo o un mínimo, si no estoy mal. Sí hay un máximo y un mínimo. ¿800 entonces? Son $800. Ay, entonces debe haber dicho 800. La compañía mixta, en tus palabras, ¿qué es? Una compañía mixta es la combinación de una empresa del Estado con una empresa privada. Exacto. Sí, muy bien. Es la compañía mixta. La unión entre el Estado y una empresa privada para realizar cosas que el Estado no puede o no tiene el capital para hacer. Viene la empresa privada y se firma un contrato, compañía mixta y se hacen las cosas. ¿Ok? Ujú. Correcto. Muy bien. Sí, muy bien. O sea, lógicamente yo tengo un poco más de cosas de la compañía limitada y la compañía anónima, pero está muy bien para lo que se debe entender en la administración. ¿Sí? Que es el Ok. proceso de creación, que es lo más importante. ¿Sí? Ujú. Lo que faltaría un poco son los derechos de los socios. ¿Sí? Pero tú sabiendo ya que existe una limitación en la responsabilidad, Ujú. ya sabemos todo. Exacto. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, por Ay, es favor? cierto. Muchas gracias. A ver, vamos a... Déjame solo ver una cosa.
Después de esto vamos a ver un poco de derecho laboral. Ok. Sí, esta ya sería la última clase que yo Ya. doy teoría. Ok, Ujú. mañana tenemos el auto instruccional y pasado tendríamos la prueba. Sí, Ok. porque o sea, si te das cuenta en el sílabus, nosotros ya acabamos lo que teníamos que ver. Ujú. Exacto. Vamos, voy a compartir la pantalla de unas diapositivas de sociedad anónima y compañía con responsabilidad limitada. Ya. ¿Sí estás viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Ok. Compañías en el Ecuador, sí, ya vimos lo que es en nombre colectivo, vimos también lo que es en comandita simple. Con tu exposición, pues vimos lo que es sociedad anónima, responsabilidad limitada y también vimos lo que es mixta. ¿Sí? Nos faltaría ver solo lo que son las con acciones simplificadas, que eso es del auto Es instruccional, mañana. que lo vamos a ver el día de mañana. De igual manera, yo tengo diapositivas de eso, por si acaso nos faltara aprender algo. Ok. ¿Okay? Vamos con la sociedad anónima. Como tú lo dijiste, las acciones son negociables, Exacto. ¿sí? Formando por la aportación de sus accionistas. Está formado por la aportación de sus accionistas, Ujú. ¿sí? Se necesita de dos o más personas. ¿De dónde sacaste que es unipersonal? En el internet, supuestamente una página confiable de todas las cosas. Entonces hablaba de que podía ser Verás, unipersonal. yo de lo poco o mucho que yo sé de derecho Ujú. y de derecho empresarial, que es mi fuerte, la sociedad anónima siempre se caracteriza por ser dos o más personas. Ok. Hay compañías unipersonales que son las de acciones simplificadas. Mm, ¿Ok? Sociedad anónima siempre es de dos o más personas. ¿Por qué? ya. Porque se forman de sus aportaciones, de los Ujú. accionistas. ¿Sí? Ok. Necesitas capital de entrada. Y, lógicamente, puede llegar a suceder, como tú lo dijiste, que todo sea transferido, todas las acciones sean transferidas a un solo A una socio. sola persona. Y él sea el dueño. Ujú. Pero en el sentido, ahí se podría ser unipersonal, pero no se puede crear por sí No solo. se puede crear. O sea, para Exacto. crear sí se necesitan dos, pero después ya no hay problema. Ok. Son responsables hasta el límite de sus aportaciones. Sí, si yo te compré la acción y tengo de acciones, tengo el 10%, yo soy responsable solo hasta el 10%. Yo no voy a correr riesgo mi patrimonio. ¿Sí? Ya. Las siglas que siempre hemos visto es SA. S.A. Sí, ya cuando veas ahí un letrero, SA, Sociedad Anónima. Ah, no. Ujú. Ahora ¿Ok? ya lo sé. Ahora ya lo sabes, antes no lo Ahora ya lo sabías. sé. No sabías antes que era SA. ¿O? No, no sabía. Yo se me preguntaba, pero nadie sabía. Entonces, SA es Sociedad Anónima. Y como y te el dije ya LTD, antes, algo así, eso es lo de... CIA Sí. LTDA es responsabilidad limitada. Ujú. Ok. ¿Sí? La capacidad. Sí, para tú poder ser socio, ser parte de esta sociedad anónima, necesitas capacidad civil, ¿sí? No pueden entrar de accionistas cónyuges, es decir, esposos. Es una limitación, Ya, ¿ok? O, a su vez, no puedes transferir tus acciones a tu cónyuge, ya. ¿ok? Solo en la sociedad anónima. Solo en la sociedad anónima.
Ya. Entre padres e hijos, de igual manera, no se puede. No se puede. Mm, ¿Sí? ok. No sé por qué la razón de ser de lo Ujú. que pusieron los legisladores, pero así son las reglas. Ok. Con el proceso de creación, la escritura pública, sí, es decir, el estatuto, la realización del estatuto y que este estatuto se lleve a una notaría y que esta notaría le eleve a escritura pública. ¿Sí? Después de eso se va y se inscribe en la SUPE de compañía y sale una resolución, como te comentaba. Con la resolución de la SUPE se pasa a inscripción en el registro mercantil. Ok. Sí, ese es el último pasito y ya tienes tu sociedad y todo. Mm, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, súper claro. Muy bien. Capital. Capital mínimo para la creación de una sociedad anónima es de $800. $800. ¿Sí? Ujú. Guardarás esto. No sé, ya lo sé. ¿Ok? Las acciones pueden ser aportaciones en dinero, Una especie. aportaciones en especie, que son los bienes muebles o inmuebles, y debe estar detallado en el contrato, ¿no? ¿Qué bien mueble es o qué bien inmueble es? Y debe ser Indicador. evaluado, es decir, cuál es su costo comercial. Por ejemplo, si quiere de mi compañía, que qué sé yo, cuesta $30,000 mi compañía en total, Ujú. y el bien que me quieren dar vale $100, y me quieren dar que les dé el 50% de las acciones, porque según ellos vale 15,000. Ya. Entonces, se debe tratar en el contrato primero qué bien es y debe ser evaluado Guardado. comercialmente para saber cuántas acciones se puede dar por esta aportación en especie. ¿Sí? Listo. Ujú. La administración de la sociedad anónima. Primero, hay una junta general, ¿sí? Como pilar fundamental de toda sociedad anónima, hay una junta general. Esta junta general tiene el poder de resolver todos los negocios sociales para tomar decisiones. Es decir, tiene el poder de todo. Ellos Ya. toman la decisión de todo lo que pasa en la sociedad anónima. Y si se necesita algo, alguna decisión para la defensa de la compañía, la puede hacer la Junta General. Después de la Junta General está la Junta de Accionistas. En la Junta General es integrado por los accionistas, pero los más relevantes o los que tengan un porcentaje Más mayor grande. a todos. Ya. ¿Okay? La Junta de Accionistas es de todas las juntas. Las juntas de accionistas toman decisiones, pero no, como no en el tema de lo que toma la Junta General. Pueden tomar decisiones de, por ejemplo, contratar a un trabajador, etc. Ok. ¿Sí? Ujú. Vamos a la compañía con responsabilidad limitada. Es una sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque tiene un fin de lucro. Exacto. ¿Sí? Tiene una razón social. ¿Te acuerdas que era una razón social? ¿El nombre de la empresa? Correcto, el nombre de la empresa. Responde por el límite de sus aportaciones. Es decir, que solo responde por lo aportado, más no responde con su patrimonio personal. Exacto. No son acciones, no se llaman acciones, se llaman participaciones. Participación. ¿Sí? Es lo mismo que una acción, pero le cambian de nombre. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí sí, ¿cómo te puedo explicar? Sí pesa más lo que yo tengo de porcentaje de mi participación al que tenga otra persona. Por ejemplo, si yo creo que ya te expliqué esto. Si es que yo ingreso a esta compañía limitada con $400 y tú ingresas con 100, yo tengo más participación que tú, tengo más acciones que tú. Por lo tanto, mi peso, mi voz, mi palabra, Pesa más. vale, Mm. ¿sí? O sea, tiene un peso significativo lo que yo digo. Ya.
¿Ok? Tengo una pregunta. Aquí dice que es una sociedad mercantil porque tienen fin de lucro. Ujú. Entonces, la sociedad anónima, También, todas son sociedades mercantiles. Todas vaya, tienen fin de lucro. ok. Sí, solo que para hacerte caer en cuenta que todas son, Ok. tienen fin de lucro. ¿Sí? Ujú. Características. Capital mínimo, $400. $400. Dos. Puede existir entre 2 y 15 socios. Pasado los 15 socios, ya no es responsabilidad limitada, ya no es una compañía con responsabilidad limitada. Se debe cambiar los estatutos y formar una sociedad anónima. Mm, ¿Ok? ya. Ujú. Como te digo, aquí está. ¿Sí? En caso de que se tuviera más socios, se debe liquidar o se debe transformar. Transformar es que se vuelva una sociedad anónima. Ya. Liquidar es que ya deje de funcionar, ya no exista. Ok. ¿Ok? Las participaciones o las acciones son transferibles por herencia. ¿Sí? Ya. Ujú. Sin embargo, en el estatus del estatuto, Ajá. se puede imponer que aunque hereden, no pueden ser socios. Sí, si no, solo tengo eso de participación y ya está. Ya. Puedo ir a votar y tal, pero no tengo una ganancia. Ujú. ¿Sí? En ese caso se tiene que dar paso a una liquidación. O sea, si ya no estamos de acuerdo y no nos llegamos a un acuerdo entre nosotros, se da un paso a una liquidación. O sea, que ya no exista más la compañía. Ya. El aporte solo puede ser en números o en especie. Es decir, el aporte de esfuerzo o de conocimiento no entra aquí. No. Ya. ¿Sí? Y bueno, ya, O ya sea, te... en cuanto a, al momento de crear, ¿no? O sea, si yo no tengo para dar el dinero, entonces te doy el bien o el inmueble, pero en este caso ya no entra el no tengo ni plata ni nada que Ni ofrecer, bien, entonces no pongo mi tengo ni esfuerzo. dónde quedarme muerto, pero ve, ya Ajá, no pues entra. pilas. Entonces, no, en No esta entra. no. En esto no entra. ¿Sí? Ujú. La Entendido. administración. Existe una junta general que es el órgano supremo. ¿Sí? Ujú. Existe un administrador que puede ser igual, un socio o un tercero. Ujú. ¿Qué debe hacer el administrador? Pues presentar el reporte anual, No, la llevar contabilidad. contabilidad, Ujú. tener libros sociales al día, o sea, es decir, tener todo lo referente a la compañía que tenga al día, Ujú. todos los informes, las recaudaciones que hace el SRI, facturas, etcétera, Todo todo el eso. día. Y Ya. debe cumplir Con las decisiones. con las decisiones de la Junta. O sea, lógicamente, yo estoy trabajando para ellos, debo cumplir con lo que me diga la Junta. Ok. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí sí. Ok, vamos a tomar 5 minutos. Hasta eso, vamos a preparar la clase de Derecho Laboral. ¿Ok? Ya. Ya nos vemos en 5 minutos. En 10 minutos. 8:15 ¿10? empezamos. Ya, listo.
Sabrina. Estoy aquí, profe. Solo le pongo las clases de derecho laboral, ¿ya? Ya, listo. Esto del derecho laboral va a estar una prueba, ¿sí? Pero no va a estar, ¿qué te digo? De las 10 preguntas puede estar uno, Ok. ¿sí? O sea, no debe estar todo, pero igual así como. Porque más te he dado clases ¿De? de, de derecho mercantil, Ujú. ¿sí? O sea, yo también soy consciente en eso, así que no debo tomarte tanto de esto. Pero no las encuentro. Aquí está. Tú sabes lo que es el derecho laboral, ¿verdad? ¿O has escuchado, tienes una idea de lo que es el derecho laboral? No sé, puedo sobreentender que es como el derecho que uno tiene como empleado o algo así. Ok, vamos a revisar. Ok. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. A ver, derecho laboral. ¿Sí? Como siempre, primero debemos visualizar qué antecedentes existieron para que se dé inicio al derecho laboral. ¿Por qué digo antecedentes? Porque para mi forma de pensar, siempre hubo una lucha social o siempre Ya. pasó algo que impactó a todo el mundo para que se proclame un derecho. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, los derechos humanos. ¿Qué Ujú. tuvo que haber para la creación de los derechos humanos? Un antecedente. ¿Cuál fue el antecedente? Fue la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En 1946-47 se crean los derechos humanos. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso es importante los antecedentes. Primero, como primer antecedente en la Roma clásica, no existía el concepto de trabajo. No existe todavía el derecho laboral. Lo que existía es la esclavitud Ujú. y el derecho civil. ¿Te acuerdas lo que era el derecho civil? Las relaciones personales de todos nosotros. Matrimonio, divorcios, contratos, etc. Ah, ok, ya. ¿Sí? Ujú. En la Edad Media, el trabajo se comenzó a considerar como necesario y que es un bien social. Forma de sustento única y obligatoria, es decir, que es la única forma de sustento para que nosotros podamos sobrevivir el derecho laboral o el trabajo, mejor dicho. ¿Sí? Y aquí está la etapa del feudalismo, que es trabajen todos, cobre uno, ¿sí? En pocas palabras. Ujú. Y aquí comienza a ver la revolución industrial. Con la revolución industrial llega la igualdad de oportunidades, llega a que el ser humano debe satisfacer sus necesidades y Ya. existe el consumo. Ok. ¿Sí? En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, nacen los derechos de los trabajadores. ¿Sí? En 1940 hay el primer manifiesto comunista del derecho del trabajo. Ujú. Es decir, es un código, es un libro en el cual ya se consagró por primera vez el derecho al trabajo. El Ya. derecho que tenemos nosotros, de las personas, a realizar una actividad para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Sí. ¿Qué consagraba este manifiesto? Pues mayor bienestar del trabajador, comenzó a existir los movimientos sindicales
y existe la expansión de sectores medios. ¿Sí? Es decir, la gente que era, por así decirlo, en clases sociales media, comenzó a expandirse, comenzó a hacerse más, porque Ya. todos comenzaron a trabajar y a satisfacer sus necesidades. Ujú. La definición del derecho laboral es un conjunto de normas regulatorias. ¿Pero qué regula este conjunto? La relación entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? ¿Para Y qué? ¿Para qué existe esto? Para que no exista conflictos laborales, no exista vulneración de derechos. ya. ¿Sí? Ujú. Existen dos leyes en el Ecuador, que es el Código de Trabajo y la LOCEP. Código de Trabajo es para los trabajadores en el sector privado y la LOCEP, que es Ley Orgánica de Servicio Público, es para los trabajadores en el ámbito público. Público. Ujú. Ok. ¿Sí? Fuentes. Lógicamente, si ya vemos antecedentes, podemos decir que existía una fuente histórica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho laboral? La primera es la Constitución. La segunda son los tratados internacionales. Ya. La tercera es la ley. Ujú. Y los cuartos son los reglamentos. ¿Sí? Es decir, todas estas son normas. Para el derecho laboral, lo importante es que esté escrito en una norma. Si no está escrito, Ok. el empleador puede aprovecharse del trabajador. ¿Sí? Ok. Características. Es un derecho dinámico. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en constante cambio, siempre va a estar en una evolución constante. Por ejemplo, en el Ecuador, no hace mucho se emitió la ley de apoyo humanitario. ¿Sí? El derecho laboral tuvo que llegar y acoplarse a esa ley o ver mecanismos de defensa del trabajador. ¿Sí? Ok. Es un derecho social. ¿Por qué es un derecho social? Porque siempre busca el bienestar y el interés general de la mayoría de la sociedad. Es decir, siempre va a buscar el bienestar tuyo, mío, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿sí? Siempre va a velar por el trabajador, siempre. ¿Ok? Ok. Es un derecho expansivo. Ujú. ¿Por qué? Porque empezó desde competencias muy bajas y está como que expandiéndose, como la palabra mismo lo dice, a competencias ya muy altas. ¿A qué hago de referencia a esto? Empezamos desde el derecho al trabajo. Y ahora tenemos derecho a una remuneración, derecho a licencia por maternidad, paternidad, derecho a vacaciones, derecho a utilidades. Mm. O ¿Sí? sea, eso no había, dice. Eso no había, Ah, ok. Más que solo trabajar y ya. más que solo trabajar, exactamente. Ok. Y comenzó a expandirse. Y es el derecho que ahora conocemos y que seguramente irá evolucionando poco a poco. Ok. Principios. Principios del derecho laboral. El primer principio es la irrenunciabilidad. ¿Qué es esto de la irrenunciabilidad? Es que no podemos renunciar. O sea, si es que a mí me dicen, Paolo, ¿sabes qué? No te vamos a dar el 13º. Da firmando estito que no te vamos a dar. No pueden hacerlo, porque yo, ese es mi derecho. Yo no puedo renunciar a mi derecho, ni me pueden forzar a renunciar a mi derecho. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Ujú. Principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección es que el Estado garantiza la protección de todos los trabajadores. ¿Sí? Con mecanismos de defensa. Por ejemplo, en
con los jueces, ante el Ministerio de Trabajo, etc. ¿Sí? Ya. Principio pro-operario. El principio pro-operario es que se debe actuar siempre buscando la ley más favorable al trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, solo es un ejemplo, ¿no? Existe la ley de apoyo humanitario que te dice que te va a hacer la reducción del salario o del sueldo. Ujú. Pero existe una ley que te dice que no debe existir reducción al sueldo o al salario. Entonces, llevamos esto a juicio y el juez es el que, haciendo uso de este principio pro-operario, Ujú. dice, no, a ver, esta ley es más favorable porque no le reducen su salario. Así que esta se debe utilizar. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí. Principio de libertad. El principio de libertad va para los dos lados, para el empleador y para el trabajador. Ujú. Para el empleador, porque tiene libertad de contratar. Él puede contratar a quien sea, a quien quiera. Ay, ok. Y el principio de libertad para el trabajador será que yo tengo la libertad de escoger mi trabajo, donde yo quiero trabajar. Sí, nadie puede obligarme a trabajar en un lugar que no quiero. Que no quiera. Ya. El principio de transacción. El principio de transacción no es la remuneración, o sea, el pago. Ujú. No es eso. El principio de transacción es el acuerdo que llegue el trabajador con el empleador. Ya. Por ejemplo, tú trabajaste, me imagino, en algún momento has trabajado. Sí, siempre. Ok, me parece perfecto. El principio de transacción quiere decir, ¿sabe qué, Sabrina? Chuta, deme permiso hoy, con cargo a vacación. Tú me dices, ya, todo bien, me das el permiso. Ahí llegamos a un acuerdo. Ya. O a su vez, ¿sabe qué, Sabrina? Voy a hacer horas extra. Ya, perfecto. Vale tanto, tanto, tanto. ¿Te parece ya? Llegamos a un acuerdo. Principio de transacción. El acuerdo entre el trabajador y el empleador. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ujú. Estabilidad laboral. La estabilidad laboral es la continuencia o pertenencia en un lugar de trabajo. Es decir, que no esté como que tambaleando si es que estoy o no estoy en el trabajo. O si es que sacan una normativa, me saquen del trabajo. No, mi estabilidad es mi continuidad en el puesto de trabajo. Ya. ¿Ok? Lógicamente existe varios tipos de estabilidad. ¿Sí? Existe la absoluta y la relativa. ¿Sí? Ya. Hay puestos de trabajo que tienen contrato indefinido, por ejemplo. Esa es una estabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque si es que tú cometes un error, te van a seguir visto bueno. Pero si es que no cometes ningún error, puedes ser despedido por despido intempestivo. Ya. ¿Sí? No existe otra causal o un término que te diga, bueno, Sabrina, tú trabajaste ya un año conmigo y el contrato está que solo debes trabajar un año. Muchas gracias. Mm. No, sino que no tienes tiempo, no tienes fin. Puedes llegar a su fin, pero alguna de las partes, pero no tienes en su contrato, no tiene un fin. Ok. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Primero, es algo inherente al ser humano, es decir, que porque somos seres humanos, gozamos de este derecho. Gracias a las luchas sociales, se ha consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? En nuestra Constitución se encuentra en el artículo 33. ¿Para qué es este derecho? Para satisfacer las necesidades del ser humano, como te dije. Mediante una remuneración, yo satisfago mis necesidades básicas del ser humano. Ok. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? Ujú.
Solo eso te voy a dar de derecho laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vas a tener una materia que se llama legislación laboral y mercantil. Ya. Y ahí vas a observar todo lo referente a lo laboral. Esto es solo un inicio, como un abrebocas para la materia que tú vas a recibir.